Llevaba 7 años trabajando en esa empresa. 7 años despertándome a las 5 de la mañana para revisar entregas, coordinar equipos, apagar incendios antes de que nadie supiera que existían. 7 años haciendo que 8 restaurantes funcionaran como si fueran uno solo. Y en todo ese tiempo, jamás imaginé que terminaría así. Era diciembre. La oficina corporativa estaba decorada con luces navideñas y una de esas coronas gigantes que nunca se ven bien en edificios de oficinas. Yo acababa de cerrar el año fiscal. Los números estaban impecables. Las operaciones habían fluido sin contratiempos mayores. Cada restaurante había cumplido sus metas. Los desperdicios estaban controlados. Los costos, bajo presupuesto. Era, objetivamente, un buen año. Me citaron a una reunión con el dueño. Nada fuera de lo común. Cada diciembre teníamos esa conversación. Revisábamos resultados, hablábamos de planes para el año siguiente, y él me entregaba mi bono anual. $12.000. No era una fortuna, pero era el reconocimiento tangible de que mi trabajo importaba. Entré a su oficina con una carpeta bajo el brazo. Llevaba los reportes trimestrales, las comparativas anuales, las proyecciones. Estaba preparada para hablar de expansión, de mejoras, de ese nuevo sistema de inventario que quería implementar. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Él estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algo en su computadora. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Siéntate, me dijo. Me senté. Siguió tecleando durante lo que pareció una eternidad. Finalmente cerró la laptop y me miró. No con la expresión de siempre. Había algo distinto. Algo que no supe identificar en ese momento, pero que mi estómago reconoció inmediatamente. Buen año, dijo, sin ninguna emoción en la voz. Sí, respondí. Los números son sólidos. Todos los locales cumplieron presupuesto y 3 lo superaron. Las mermas bajaron otro 2% comparado con el año pasado. Exacto, interrumpió. Fue un año fácil. Me quedé en silencio. No entendía a dónde iba con eso. No hubo crisis, continuó. No hubo emergencias. Todo fluyó solo. Entonces he estado pensando, no tiene sentido pagar un bono cuando las cosas van bien sin esfuerzo extra. Sentí como si el piso se moviera debajo de mi silla. ¿Perdón? El bono es para recompensar esfuerzo extraordinario, explicó, como si estuviera dándome una lección. Este año no hubo nada extraordinario. Las cosas simplemente funcionaron. Me quedé mirándolo. Esperando que sonriera. Esperando que dijera es broma. Pero no lo hizo. Estaba completamente serio. Los últimos 7 años también funcionaron, dije, tratando de mantener la voz firme. Y siempre hubo bono. Bueno, este año decidí revisar la política, respondió, encogiéndose de hombros. No puedo seguir pagando bonos automáticamente. No es sostenible. Automáticamente. Como si mis 7 años de trabajo fueran un proceso mecánico. Como si los restaurantes se gestionaran solos. Me quedé ahí sentada, con mi carpeta de reportes en el regazo, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. No era solo el dinero. Era la certeza, repentina y cristalina, de que él no tenía ni la menor idea de lo que yo hacía. Entiendo, dije finalmente. Me miró, tal vez esperando una discusión. Tal vez esperando que le rogara. Pero yo ya había tomado una decisión. ¿Algo más? Pregunté. No, dijo. Eso es todo. Nos vemos en enero para planear el año. Me levanté. Salí de esa oficina. Y supe, con absoluta claridad, que no habría enero para nosotros. La gente piensa que gestionar restaurantes es solo asegurarse de que la comida salga a tiempo y los clientes estén contentos. Y sí, eso es parte del trabajo. Pero lo que nadie ve, lo que ocurre detrás de las puertas de la cocina y en las hojas de cálculo que nadie más revisa,
es lo que realmente mantiene un negocio vivo. Cuando empecé en esa empresa, hace 7 años, éramos solo 3 restaurantes. El dueño había construido el negocio desde cero y conocía cada detalle de las operaciones. Pero cuando crecimos a 8 locales, ya no podía estar en todos lados. Ahí entré yo. Mi título oficial era gerente de operaciones. Sonaba importante, pero en realidad significaba que yo era la persona que hacía que todo funcionara cuando él no estaba mirando. Y créeme, él casi nunca estaba mirando. Empecemos por el inventario. En restaurantes, el inventario es dinero. Literalmente. Cada caja de tomates, cada kilo de carne, cada botella de aceite, representa efectivo que está esperando convertirse en un plato vendido. Si compras demasiado, pierdes dinero en desperdicio. Si compras muy poco, pierdes ventas porque no puedes servir los platillos. Yo había desarrollado un sistema durante esos 7 años. Nada sofisticado, nada que requiriera tecnología cara. Solo atención, consistencia y mucho trabajo. Cada lunes, revisaba los reportes de ventas de la semana anterior. Cada restaurante tenía patrones diferentes. El local del centro vendía más en almuerzos de oficina. El de la zona universitaria explotaba los fines de semana. El de la plaza comercial tenía picos en temporada de compras navideñas. Con esos datos, proyectaba que necesitaba cada cocina para la semana siguiente. Luego coordinaba con los proveedores. Teníamos 3 proveedores principales y yo había negociado descuentos por volumen comprando para los 8 locales al mismo tiempo. Pero no compraba todo de golpe. Distribuía las órdenes según las necesidades específicas de cada ubicación. ¿Suena simple? No lo era. Porque también tenía que considerar las mermas. Los desperdicios. Ese es el fantasma que persigue a todo restaurante. La lechuga que se pone marrón. El pescado que no se vende a tiempo. El pan que se endurece. Yo revisaba personalmente las mermas de cada local cada semana. No confiaba en que los gerentes lo reportaran correctamente porque, seamos honestos, nadie quiere admitir que tiró a la basura $500 en producto. Así que yo iba, abría los refrigeradores, checaba las fechas, hacía el conteo real. Y cuando encontraba patrones, actuaba. Si un local estaba tirando mucho pollo cada semana, reducía la orden. Si otro estaba quedándose sin pasta los viernes, aumentaba su inventario. Era un baile constante de ajustes microscópicos que nadie notaba, excepto en los números finales. Durante esos 7 años, mantuve las mermas por debajo del 8%. En la industria, el promedio es entre 10 y 15%. Eso significaba que estábamos ahorrando decenas de miles de dólares cada año solo en desperdicio evitado. Luego estaban las compras duplicadas. Ese era el error más común y más costoso. Los gerentes de cada restaurante tenían autorización para hacer pedidos de emergencia si se quedaban sin algo crítico. Pero si no coordinabas bien, terminabas con 2 gerentes pidiendo lo mismo al mismo proveedor el mismo día. O peor, pedían a proveedores diferentes y pagabas precios distintos por el mismo producto. Yo evitaba eso centralizando todas las órdenes. Cada gerente me enviaba su lista de necesidades cada domingo por la noche. Yo las consolidaba el lunes temprano y hacía un solo pedido maestro. Los proveedores entregaban directamente a cada local según lo programado. ¿Aburrido? Sí. ¿Crucial? Absolutamente. También manejaba las relaciones con proveedores. 7 años negociando con las mismas personas crea confianza. Ellos sabían que pagábamos a tiempo. Sabían que nuestras órdenes eran consistentes. Y cuando teníamos una emergencia, cuando necesitábamos algo urgente, ellos respondían. Me daban prioridad porque habíamos construido una relación. Había una vez, en plena temporada alta, cuando uno de nuestros proveedores de carne tuvo un problema con su camión refrigerado. Su entrega se retrasaría 2 días. Para nosotros, eso significaba no poder servir la mitad del menú durante el fin de semana más ocupado del año. Yo llamé a mi contacto directo. Expliqué la situación. Él sabía que era real porque yo nunca exageraba,
Nunca pedía favores innecesarios. Desvió un camión que iba para otro cliente y nos hizo la entrega ese mismo día. Nos salvó. Eso no aparece en ningún reporte. No hay una métrica para crisis evitadas. Pero esas crisis invisibles son las que hunden negocios. Y luego estaba el trabajo humano. Los gerentes de cada restaurante reportaban conmigo. 8 personas, 8 personalidades, 8 conjuntos de problemas. Uno era brillante con los clientes pero terrible con los números. Otra era excelente con inventario pero se ponía nerviosa cuando había quejas. Yo compensaba sus debilidades, amplificaba sus fortalezas. Cuando había conflictos entre equipos, yo los mediaba. Cuando un gerente estaba a punto de renunciar por agotamiento, yo reestructuraba sus horarios. Cuando alguien necesitaba capacitación, yo la coordinaba. Era trabajo invisible. Trabajo que solo se nota cuando deja de hacerse. Durante 7 años, mantuve la rotación de personal gerencial en casi cero. En una industria donde la gente cambia de trabajo cada 18 meses, mis gerentes se quedaban. Porque yo los cuidaba. Porque yo hacía que su trabajo fuera posible. Entonces cuando el dueño me dijo que el año había sido fácil, cuando sugirió que las cosas habían funcionado solas, lo que realmente estaba diciendo era que él no veía nada de esto. Para él, un año sin emergencias visibles era un año sin trabajo. No entendía que un año sin emergencias era exactamente la prueba de que yo estaba haciendo mi trabajo. Pasé el fin de semana pensando. No dormí mucho. Mi esposo me preguntó varias veces si estaba bien. Le dije que sí, pero ambos sabíamos que no era cierto. El lunes por la mañana, me levanté a las 5 como siempre. Preparé café. Abrí mi laptop para revisar los reportes del fin de semana. Y entonces me detuve. ¿Por qué estaba haciendo esto? Cerré la laptop. Había tomado mi decisión durante esas noches de insomnio, pero creo que en realidad la había tomado en el momento exacto en que el dueño dijo año fácil. El resto fue solo mi cerebro poniéndose al día con lo que mi instinto ya sabía. No iba a rogar. No iba a explicar. No iba a quedarme esperando a que alguien valorara mi trabajo. Si después de 7 años él no podía ver lo que yo hacía, nunca lo iba a ver. Ese lunes escribí mi carta de renuncia. 3 párrafos. Corta. Profesional. Sin emociones. Asterisco efectivo en 2 semanas. Presento mi renuncia al puesto de gerente de operaciones. Agradezco la oportunidad de haber trabajado con el equipo durante estos años. Quedo a disposición para facilitar la transición. Asterisco. No mencioné el bono. No mencioné su comentario. No mencioné nada de lo que realmente sentía. Porque a estas alturas de mi vida, he aprendido que la dignidad está en lo que no dices. Imprimí la carta. La metí en un sobre. Y fui a la oficina. El dueño estaba en una llamada cuando llegué. Su asistente me dijo que esperara. Me senté afuera de su oficina, con ese sobre en las manos, sintiendo como mi corazón latía demasiado rápido. Finalmente la puerta se abrió. Él salió, me vio, y me hizo una seña para que entrara. Buenos días, dijo, ya sentándose en su escritorio. ¿Qué necesitas? Le extendí el sobre. Él lo tomó, frunciendo el ceño. Lo abrió. Leyó. Su expresión cambió. Confusión primero. Luego algo que parecía sorpresa genuina. ¿Qué es esto? Preguntó, aunque obviamente sabía lo que era. Mi renuncia, dije con calma. 2 semanas de aviso como indica mi contrato. ¿Por el bono? Preguntó, y había algo en su tono que no supe identificar. ¿Incredulidad? ¿Molestia? No, respondí. Por todo. Espera, dijo, levantando una mano. No tienes que ser dramática. Si realmente necesitas el dinero, podemos hablar. No es por el dinero, lo interrumpí. Y no lo era. Quiero decir, sí importaba. $12,000 importan. Pero lo que realmente me estaba sacando de esa oficina era la certeza de que yo valía más que esto. Más que trabajar en un lugar donde mi esfuerzo era invisible. Entonces, ¿qué es?
Preguntó, genuinamente confundido. Estás molesta porque te dije la verdad sobre el año. Pero tienes que entender, desde el punto de vista del negocio. No tienes que explicarme nada, dije. Respeto tu decisión. Y espero que respetes la mía. Él se quedó callado. Creo que esperaba una pelea. Esperaba que yo argumentara, que tratara de convencerlo, que le mostrara números y gráficas probando mi valor. Pero yo ya estaba cansada de probar mi valor. ¿Puedo saber a dónde vas? Preguntó finalmente. Todavía no tengo algo definido, respondí con honestidad. Pero confío en que encontraré algo. Sabes que va a ser difícil reemplazarte, dijo, y por primera vez había algo parecido a preocupación en su voz. Lo sé, dije simplemente. Estás 2 semanas. Necesito que documentes todo lo que haces. Procedimientos, contactos de proveedores, todo, dijo, y ahora era una orden, no una petición. Asentí. Por supuesto que lo haría. Yo no soy de las personas que sabotean a propósito. No iba a irme dejando un desastre por venganza. Pero tampoco iba a quedarme más allá de esas 2 semanas. De acuerdo, dije. ¿Algo más? No, respondió, y había una tensión extraña en el aire. Supongo que no. Me levanté para irme. Oye, llamó cuando ya tenía la mano en la puerta. Me giré. Si cambias de opinión. Empezó. No voy a cambiar de opinión, dije suavemente. Pero gracias. Salí de esa oficina y algo extraño sucedió. Esperaba sentir pánico. Esperaba arrepentimiento inmediato. Pero lo que sentí fue ligereza. Como si hubiera estado cargando algo pesado durante tanto tiempo que ya ni lo notaba, y ahora finalmente lo había soltado. Tenía 2 semanas para cerrar 7 años de mi vida. Y luego, tendría que descubrir qué venía después. Las 2 semanas siguientes fueron surrealistas. Yo seguía haciendo mi trabajo, pero con una extraña sensación de distancia. Como ver una película de mi propia vida. Documenté todo. Creé manuales de procedimientos que francamente debería haber creado años atrás. Hice listas de contactos de proveedores con notas sobre preferencias de cada uno, descuentos negociados, días de entrega. Organicé todos los archivos de reportes. Básicamente intenté comprimir 7 años de conocimiento institucional en carpetas digitales. El dueño contrató a alguien para reemplazarme. Un tipo joven, recién salido de un programa de administración de empresas. Entusiasta. Lleno de ideas sobre eficiencia y optimización. Me cayó bien, honestamente. Tenía buenas intenciones. Pasé mis últimos días entrenándolo. Le mostré los sistemas, le presenté a los gerentes, le expliqué las particularidades de cada restaurante. Él tomaba notas frenéticamente en su tablet. Asentía con cada cosa que le decía. Pero yo podía ver en sus ojos que no entendía realmente. Para él, todo esto era teoría. Números en una pantalla. No había pasado años aprendiendo que el gerente del local número 3 necesitaba recordatorios amables pero firmes. No había vivido la crisis del proveedor de carne que te enseña porque las relaciones importan más que los contratos. En mi último día, los gerentes me organizaron una pequeña despedida. Pizza en la sala de juntas. Un pastel del supermercado. Todos estaban incómodos. Sabían por qué me iba aunque yo nunca les dije explícitamente. La gerente del local número 5, María, que llevaba conmigo 6 años, me abrazó y me susurró al oído, «Van a extrañarte más de lo que creen». Tenía razón. Durante las primeras 2 semanas después de mi partida, todo pareció funcionar normalmente. El nuevo gerente de operaciones seguía mis procedimientos al pie de la letra. Los restaurantes operaban. Las órdenes se hacían. Nada explotaba. Pero yo sabía que eso no duraría. Porque los procedimientos solo te llevan hasta cierto punto. Lo que realmente mantiene las operaciones funcionando es el conocimiento profundo, la experiencia, la capacidad de ver problemas antes de que se conviertan en crisis. Recibí la primera llamada 3 semanas después de haberme ido. Era María. Lo siento, dijo. Sé que ya no trabajas aquí.
Pero necesito tu consejo. ¿Qué pasó? Pregunté. El pedido de esta semana está mal, explicó. Nos enviaron el doble de pollo que necesitamos y cero pescado. El nuevo gerente dice que lo ordenó correctamente, pero los proveedores insisten en que eso fue lo que se pidió. ¿Revisó las órdenes del local 2? Pregunté. Probablemente están invertidas. Silencio al otro lado de la línea. No había pensado en eso, dijo María. Gracias. ¿En serio? De nada, respondí. Pero María, no puedo seguir siendo su consultora gratis. Él tiene que aprender. Lo sé, suspiró. Lo siento. Esa fue la primera llamada. No fue la última. En el segundo mes, empecé a escuchar rumores. El desperdicio estaba aumentando. Había compras duplicadas. Los proveedores estaban cobrando precios más altos porque las órdenes eran inconsistentes. 3 de los 8 locales estaban por encima del presupuesto. Yo no buscaba esta información. Pero la industria de restaurantes es pequeña. La gente habla. Y varios de los proveedores con los que había trabajado me llamaron preguntando si yo sabía qué estaba pasando. Están ordenando cosas a último minuto, me dijo uno de ellos. Pagando precios de emergencia por productos que deberían estar planeando con una semana de anticipación. ¿El nuevo gerente sabe lo que hace? No respondí a eso. No era mi problema ya. Pero sí era extraño escucharlo. Durante 7 años, yo había sido el pegamento invisible que mantenía todo unido. Y ahora que me había ido, las grietas empezaban a mostrarse. En el tercer mes, uno de los gerentes de restaurante renunció. Luego otro. El ambiente se estaba deteriorando. El nuevo gerente de operaciones estaba abrumado, tratando de apagar incendios que él mismo estaba creando sin saberlo. Y entonces, en el cuarto mes, recibí una llamada que no esperaba. Era el dueño. No contesté. Dejé que fuera a buzón. Escuché su mensaje más tarde. Su voz sonaba tensa, cansada. Necesito hablar contigo, decía el mensaje. Por favor. Es importante. No lo llamé de vuelta. A la semana siguiente, me encontré su correo electrónico. Largo. Detallado. Explicando la situación. Los sobrecostos estaban en $380.000. Las mermas habían subido a 40%. 3 locales estaban perdiendo dinero. Necesitaba ayuda. El correo terminaba con una oferta. Regresar. Aumento de salario. El bono garantizado. Una disculpa que sonaba sincera. Me quedé mirando ese correo durante mucho tiempo. 4 meses atrás, tal vez lo habría considerado. Tal vez habría sentido satisfacción por ser necesaria, por ser extrañada. Tal vez habría negociado mejores términos y regresado sintiéndome victoriosa. Pero eso fue hace 4 meses. Y yo ya era otra persona. Cuando salí de esa empresa hace 7 meses, no tenía un plan claro. Solo tenía certeza de que merecía algo mejor. Las primeras semanas fueron difíciles. No voy a mentir. Había momentos de duda. Momentos en los que me despertaba a las 5 de la mañana por pura costumbre y sentía pánico al recordar que no tenía a dónde ir. Pero también había algo liberador en esa incertidumbre. Por primera vez en años, mi tiempo era completamente mío. Empecé a buscar trabajo, pero sin desesperación. Envié mi currículum a algunas empresas. Tuve entrevistas. Todas me ofrecían posiciones similares a la que había dejado. Buenos salarios. Beneficios decentes. Pero cada vez que estaba en una entrevista, me hacía la misma pregunta. ¿Esto es lo que realmente quiero? Y la respuesta, cada vez, era no. Lo que yo realmente quería, me di cuenta, era trabajar para mí misma. Siempre había soñado con tener mi propio restaurante. Pero era uno de esos sueños que mantienes guardado en un cajón porque parecen demasiado grandes, demasiado riesgosos, demasiado difíciles de alcanzar cuando tienes un trabajo estable y cuentas que pagar. Pero ahora, sin ese trabajo estable, el sueño ya no parecía tan imposible. Parecía necesario. Tenía ahorros.
No mucho, pero suficiente para empezar algo pequeño. Y tenía 7 años de experiencia operativa que me habían enseñado exactamente cómo hacer funcionar un restaurante eficientemente. Empecé a investigar. Busqué espacios disponibles. Hablé con mis antiguos contactos de proveedores. Varios de ellos se emocionaron cuando les conté mi plan. Algunos me ofrecieron términos de pago favorables para ayudarme a empezar. Esas relaciones que había construido durante años finalmente estaban pagándose de una manera que nunca imaginé. Encontré un local pequeño en un vecindario que estaba creciendo. No era nada fancy. Solo espacio para 30 personas. Pero la renta era razonable y la ubicación tenía potencial. El concepto que desarrollé era simple. Comida casera, ingredientes frescos, menú rotativo basado en lo que estuviera disponible y en temporada. Nada de desperdicios. Nada de compras excesivas. Todo lo que había aprendido sobre control de inventario y gestión de mermas, aplicado a mi propio negocio. Abrí en junio. Llamé al lugar Raíces. Me gustaba el nombre. Simple. Honesto. Una conexión con de dónde venimos. Los primeros meses fueron brutales. Trabajaba 18 horas al día. Yo era la dueña, la gerente, la contadora, la persona que limpiaba los baños a las 11 de la noche. Mi esposo me ayudaba cuando podía. Contraté a 2 personas de medio tiempo para la cocina y una mesera. Pero cada noche cuando cerraba, cuando contaba el efectivo y revisaba los números, sentía algo que no había sentido en años. Orgullo genuino. Esto era mío. El éxito era mío. Y los errores también, pero al menos eran míos para aprender de ellos. El restaurante empezó a funcionar. El boca a boca es poderoso. Las reseñas online fueron positivas. En el tercer mes, estábamos operando con capacidad casi completa la mayoría de las noches. Y entonces sucedió algo inesperado. Un inversionista que había comido en mi restaurante me buscó. Le gustó el concepto. Le gustaron los números cuando se los mostré. Me propuso abrir un segundo local con su respaldo financiero. Fue una decisión difícil. Parte de mí quería mantener las cosas pequeñas, controlables. Pero otra parte recordaba la satisfacción de operar múltiples locaciones eficientemente. Recordaba que eso era algo que yo sabía hacer mejor que nadie. Acepté. Abrimos el segundo restaurante en octubre. Misma filosofía. Mismos principios de operación. Y porque yo estaba aplicando todo lo que había aprendido en mis años previos, pero ahora con completa autonomía para tomar decisiones, los márgenes eran increíbles. 34%. Ese era mi margen de ganancia. En una industria donde el promedio es entre 5 y 10%, yo estaba operando a más del triple de eficiencia. No era magia. Era simplemente años de experiencia aplicados con libertad para hacer las cosas correctamente desde el inicio. Fue por esa época, ya con 2 restaurantes funcionando, que finalmente respondí el correo del dueño de mi antiguo trabajo. Mi respuesta fue breve. Profesional. Le agradecí la oferta, pero le expliqué que había empezado mi propio negocio y estaba feliz con esa decisión. Le deseé lo mejor. No mencioné los $380.000 en sobrecostos. No mencioné mi margen de 34%. No mencioné que lo que él llamó un año fácil era en realidad el resultado de trabajo constante e invisible que mantenía su negocio funcionando. No necesitaba decirle nada de eso. Porque la mejor respuesta no son las palabras. Es una vida bien vivida. Hace 2 semanas, me crucé con María, mi antigua colega, en el supermercado. Nos pusimos al día. Me contó que finalmente ella también había renunciado. Que 3 de los 8 locales habían cerrado. Que el dueño había contratado a un tercero para revisar sus operaciones y tratar de arreglar el desastre. Deberías haber visto su cara cuando el consultor le mostró los números comparando este año con cuando tú estabas, me dijo María. Creo que finalmente entendió lo que perdió. Es una lástima, respondí sinceramente. Podría haber sido diferente. ¿Te arrepientes de haberte ido? Preguntó. Lo pensé por un momento. Un año atrás, cuando todo estaba explotando para él,
tal vez habría sentido satisfacción. Tal vez habría sentido que se lo merecía. Pero ahora, con mis propios restaurantes funcionando, con mi vida construida según mis propias decisiones, lo que sentía era paz. No, dije finalmente. No me arrepiento de nada. Y era verdad. Porque al final, esto no es una historia sobre venganza. No es una historia sobre demostrarle a alguien que estaba equivocado. Es una historia sobre conocer tu valor y tener el coraje de buscar un lugar que lo reconozca. Durante 7 años, trabajé duro haciendo que alguien más tuviera éxito. No hay nada de malo en eso. Pero cuando ese alguien demostró que no valoraba ese trabajo, en lugar de quedarme rogando por reconocimiento, elegí trabajar duro para mi propio éxito. Y esa elección lo cambió todo. Ahora, cuando me levanto a las 5 de la mañana para revisar inventarios, para coordinar entregas, para resolver problemas antes de que se conviertan en crisis, lo hago sabiendo que cada minuto de esfuerzo es una inversión en algo mío. Algo que construí. Algo que nadie puede quitarme llamándolo fácil. Mi esposo me preguntó el otro día si alguna vez pienso en contactar al dueño de mi antigua empresa. En decirle sobre mis restaurantes. En mostrarle lo que logré. No, le dije. No necesito que lo sepa. Porque esta historia no es para él. Es para mí. Y para cualquier persona que alguna vez se haya sentido invisible en su trabajo. Para cualquiera que haya escuchado que su esfuerzo no importa porque las cosas simplemente funcionaron. Las cosas no funcionan solas. Nunca lo han hecho. Detrás de cada operación exitosa hay alguien que la hace posible. Y si ese alguien no es valorado, tarde o temprano se irá. Y cuando lo haga, todos finalmente verán cuánto trabajo invisible estaba haciendo todo el tiempo. Pero para entonces, esa persona ya estará construyendo algo nuevo. Algo mejor. Algo donde su esfuerzo no sea invisible. Así que no me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de no haberme ido antes. Hoy, cuando cierro mis restaurantes cada noche, cuando reviso los números y veo que todo está controlado, que las mermas son mínimas, que los costos están optimizados, que el equipo está contento, siento algo que no sentí en mucho tiempo en mi trabajo anterior. Siento que estoy exactamente donde debo estar. Y ese sentimiento, esa certeza, vale más que cualquier bono de $12,000. Vale más que una disculpa tardía. Vale más que la satisfacción de haber tenido razón. Vale todo. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Todos hemos estado en lugares donde no nos valoraron. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te infravaloraron en un trabajo? ¿Qué pasó después? Tu historia también importa.